¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este tema de la serie Cristología. Este es el tema número 6, aunque en el título es 5.2. ¿Por qué? Porque recuerden que en el anterior, o el tema que estamos tratando desde la vez anterior, es Jesús divino humano. Y el tema pasado hablamos precisamente de Jesús divino. Y hoy vamos a tocar el concepto humano, la parte humana de Cristo. Así es que te invito a orar. ¿Por qué no me acompañas? Señor, ven a dirigir este estudio. Vamos a abrir tu palabra. Al hacerlo, rogamos que nos des autoridad de lo alto, sabiduría, inteligencia, creatividad, gozo, discernimiento. Y por favor, ayúdanos, Señor, a no solamente leer, sino también hacer. Que el mensaje sea preciso y precioso para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús divino humano, segunda parte. Vamos a enfocarnos en este estudio, hermanos, a la parte humana de Cristo. Si pudiéramos simplificar el título, sería Jesús humano. ¿De acuerdo? Y quisiera invitarte a buscar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y pon atención aquí, hombre. ¿Jesucristo qué? Hombre. Es importante, hermanos, recordar nuestras premisas. Durante estos estudios hemos venido manejando dos premisas. Esto es importante. La número 1, te la recuerdo. No podemos comprender a Dios en su totalidad. Si pudiéramos, lo perderíamos, pues habríamos construido un ídolo del tamaño de nuestra mente. Así es que esa es la premisa número 1. Nunca vamos a entender a Dios en su totalidad. Sería... permíteme usar esta palabra, absurdo. No podemos. Nuestra humanidad nos limita para comprender la supremacía, la magnificencia de Dios. Premisa número 2. El tema central de la Escritura es el Señor Jesús y su misión redentora. Así es que, hermanos, si tú dices, ay, es que si divino, humano, si la palabra en griego, tranquilo. Esto es conocimiento para fortalecer la fe, pero recuerda, el tema central es Jesús y su misión para salvarte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la doctrina de Cristo es el tema principal al cual debiéramos de darle una importancia primordial en nuestra iglesia, en nuestro estudio, en nuestra devoción personal. La salvación de Cristo. La sierva del Señor dice que deberíamos de contemplar por lo menos, de dedicar por lo menos 1 hora para contemplar la vida de Cristo, principalmente en las últimas escenas, los últimos momentos de su vida. Entonces es por eso que estudiamos acerca de Cristo. Y en el capítulo anterior hablamos acerca de la evidencia de la divinidad de Jesús. Nos acordamos rápidamente, resumo, vimos evidencia directa, evidencia indirecta sobre su divinidad. Hablamos acerca de textos y episodios en las Escrituras que nos muestran acerca de su divinidad, tales como la autoridad de su persona, la autoridad del sábado. Él recibió adoración, ¿te acuerdas? Él permitió la adoración que solamente la puede recibir Dios, por lo tanto, concluimos y definimos que Jesús fue divino. Pero en esta segunda parte de este tema, que es Jesús divino humano, parte 2 o 5.2, así le pusimos porque es el tema 5, segunda parte, veremos al Jesús humano. Veremos al Jesús de carne y hueso. Y déjame decirte que este es un tema un poquito controversial, sí, pero precioso y es bueno estudiarlo, es bueno. Y quiero que vayas a tu Biblia en el texto que acabo de leer hace un minuto. Primera de Timoteo 2.5. Dice al final del texto, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, declaración contundente y aparte determinante para el estudio de la humanidad de Cristo. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando presenta a Jesús hombre, al Jesús humano? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la razón de que la palabra de Dios, la Escritura, nos presenta a un Jesús humano? Y sabes que hay un episodio en la Biblia que a mí me emociona. Y te voy a invitar a que busques Juan capítulo 11. A lo mejor ya estás pensando de qué vamos a hablar.
Juan capítulo 11, si tu Biblia ha de tener un título, va a decir arriba, la muerte de Lázaro. No vamos a leer toda la historia, tú sabes, Lázaro muere, pero vamos a leer a partir del versículo 33 al 36. Juan capítulo 11, versículos 33 al 36. Dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció. Escucha esto, ¿sé qué? Se estremeció en espíritu y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Atención con esta palabra. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y dice el 37, perdón, hasta ahí, leímos ya el 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. No sé si tú percibiste o notaste algo en este texto. Estamos hablando del Jesús que humano. Hay por lo menos 4 expresiones en estos textos que acabamos de leer que quiero resaltar. Dice ahí en el versículo 33 una expresión muy interesante. Dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. 2 expresiones. Primero dice se estremeció. Yo te pregunto, el Dios de los cielos, el creador, el eterno, el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, el omnipresente, estremeciéndose por la muerte de un ser humano. Bueno, dice que se estremeció y mira la palabra, en el griego se usa la palabra brimaomai. Esto no es nada más de estremecerse lentamente, no, mira, tiene la connotación de bufar con cólera, indignarse, suspirar con disgusto. Es decir, cuando Jesús ve que muere Lázaro y que hay gente alrededor llorando, algo ocurre en su ser, se estremece. Dice suspirar con disgusto. Le pudo en el corazón al Señor Jesús. ¿Cómo el Dios Todopoderoso, que ya vimos que Jesús es Dios, puede sentir eso? Nos muestra algo de la humanidad de Cristo. Pero también dice que se conmovió. Es que la palabra conmover en el griego es tarazo y significa agitar, inquietar, perturbar, sobrecoger, turbarse, es decir, dejas de estar cómodo, es algo que te abruma. ¿Cómo nuevamente el Dios hecho carne puede estar abrumado, conmovido? También dice el versículo 35, que es el texto más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Bueno, aquí no hay mucho que decir. Llorar. Literalmente, si lo pudiéramos leer en el griego, diría, y Jesús derramó lágrimas. No es una sola palabra, sino es toda una frase compuesta. Y Jesús derramó lágrimas. Es decir, no es de que sollozó, no. Es decir, las lágrimas se le vieron caer de sus ojos. Lloró. Literalmente sus ojos gotearon las lágrimas. ¿Cómo nuevamente el Jesús divino, el Todopoderoso, el que permitió adoración, derramando lágrimas? ¿Acaso, hermano, no son estas emociones solamente de un ser humano? Pero al final dice que la gente decía, mira cómo le amaba. Miren cómo le amaba. Es decir, la gente al ver a Jesús conmovido, estremecido, llorando, dijeron, wow, en realidad lo amaba. Es decir, no es indiferente. A pesar de que se hace llamar Dios, no es indiferente, siente, se conmueve, el corazón déjame usar esta expresión, se le apachurra por el dolor humano. Querido, el Señor Jesús manifestó emociones y reacciones propias del ser humano, propias de tuyas y mías. ¿Acaso tú no estás conmovido? ¿No has derramado lágrimas? Bueno, el Señor Jesús también. Y ya vimos que fue divino, pero también manifiesta emociones, ese sentir humano. Qué bueno saber, queridos, tener una cita. Qué bueno saber que Jesús divino,
el Creador, el principio y fin, el que es y que será, se estremece por nuestro sufrimiento, se conmueve ante nuestro dolor, llora por las pérdidas humanas. Qué bueno es saber que Jesús se hizo semejante en todo a nosotros. Muestra empatía para sus hijos. Qué gran lección de humildad. Queridos, si pudiéramos terminar aquí sería suficiente. Si Dios, siendo el Dios del universo, Dios, vaya, se conmueve, es empático con el dolor humano, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar en vez de ponerme en los zapatos del otro y sufrir y ayudarle y extenderle mi mano, mostrarle compasión? Ese es Jesús, humano también. Hay dos palabras que debemos de analizar solamente para estudio. Hay dos palabras que se pronuncian prelapsaria y postlapsaria. ¿Qué es eso? Estos términos hacen referencia a si la naturaleza humana de Jesús, no hablemos del Jesús divino, sino el Jesús humano, si su naturaleza humana era como la naturaleza de Adán antes de pecar o después de pecar. Porque decimos, bueno, Jesús fue humano, sí, pero fue humano a lo mejor como Adán antes del pecado y nos hace un poquito de más sentido, o fue después del pecado. ¿De qué será? ¿De qué se trata esto? La pregunta natural que surge al estudiar prelapsaria y postlapsaria es, ¿tenía Jesús, escucha esta palabra, tendencias naturales al pecado como el resto de los hombres o no las tenía? Piensa tu respuesta. ¿Tenía Jesús tendencias naturales al pecado como el resto de los hombres, sí o no? Platícalo ahí con quien tengas cerca. Mientras yo te quiero decir algo, para responder esta pregunta tendríamos que definir pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, a lo mejor tú traes en tu mente la definición que todos sabemos clásica, ¿verdad? Pecado es transgresión de la ley. Tienes razón, pero sabes, la Biblia define de diferentes maneras el concepto pecado. Equivocarse o no dar en el blanco. De hecho, la palabra pecado se pronuncia hamartía. La palabra hamartía es cuando un competidor, ya fuera con la honda o fuera con un arco o con una lanza, le ponían un blanco a lo lejos. Si este hombre fallaba, si el blanco era el círculo rojo, digamos, y el hombre daba alrededor de, gritaban hamartía, es decir, erró al blanco, no le dio. Ese es el pecado que describe la Biblia, es no dar en el blanco. La Biblia también revela que el pecado es una rebelión contra Dios o es un acto de oposición a la voluntad de Dios. Los pecados pueden ser por comisión, es decir, hacer algo malo porque el pecado es transgredir la ley. O por omisión, es decir, dejar de hacer algo porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también le es pecado. Esto lo dice a Santiago capítulo 4. Entonces, hermanos, ¿Jesús cometió alguna clase de pecado? ¿Qué piensas? ¿Jesús cometió alguna clase de pecado? Seguramente está en tu mente Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y hermano, quiero que vayamos juntos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Déjame decirte algo muy, muy importante para este estudio. 5:21 de Corintios dice, al que no conoció pecado, repito, al que no conoció pecado, por nosotros, escucha esto, lo hizo pecado. ¿Por nosotros qué? Lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Por nosotros lo hizo pecado. Querido, ¿Jesús cometió algún pecado? No cometió ningún pecado. Es decir, pecado, querido, tenemos que entender esto, no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. Lo que hacemos es una consecuencia de alejarnos de Dios y le llamamos pecado, pero en realidad nacemos en pecado. Por eso dice la Biblia que por nosotros lo hizo pecado. No dice que por nosotros cometió pecado, no, lo hizo pecado. Al estar en esta tierra, al convivir entre nosotros, lo hizo.
pecado. Aquí es donde se fusiona, ¿verdad? Ese ministerio redentor de Cristo con el entendimiento concreto de su misión salvadora. Ponerse en nuestros zapatos, poder tomar nuestros pecados y entonces pagar por nosotros lo que nosotros no podemos pagar porque no nos alcanza, no podemos. Jesús no cometió ningún pecado, pero si Jesús no cometió ningún pecado, entonces ¿no fue humano? Si Jesús no cometió pecado, entonces ¿no fue humano? Filipenses capítulo 2, 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay dos palabras aquí que quiero hablar: igual y semejante. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. La palabra igual en griego es isos. A lo mejor se te viene a la mente un triángulo isósceles, que es un triángulo con dos lados iguales y forman dos ángulos iguales en la base. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo igual a los hombres. No, dice semejante a los hombres. Semejante, querido, no es igual. Semejante es parecido, con ciertos rasgos, con ciertas características, cualidades parecidas, pero no igual. Hemos visto, hermanos, que Jesús manifestó emociones tan profundas como nosotros. Tenía carne y hueso, padecía hambre, sueño. Una vez se subió a una barca y cansado, se acostó y se durmió. Otra vez, dice la Biblia, cansado del camino, se sentó junto a un pozo. Es decir, Él manifestó emociones y reacciones y sentimientos y características del ser humano, del hombre. Pero, ¿era igual a nosotros? No. No era igual a nosotros, hermano. Y es que a veces, cuando hablamos de un Jesús humano, decimos, entonces fue igual a mí. No. Una cosa es decir que fue humano y otra cosa es decir que es igual a mí. No es lo mismo. ¿En qué fue diferente a nosotros? Empezando por su nacimiento. ¿Empezando por dónde? Por su nacimiento. María concibió del Espíritu Santo. Adán llegó a la existencia por medio de una creación, nosotros por una concepción y Jesús por encarnación. ¿Nacimos igual? No. Adán y Jesús, escucha esta interesante comparación. Adán y Jesús se les llama monógenes. Es decir, son únicos en lo que tiene que ver con su existencia. Adán fue creado por las manos de Dios directamente del polvo de la tierra y el Jesús humano nació, pero no hubo intervención de hombre y mujer, sino que fue el Espíritu Santo que intervino para la concepción en María. Adán fue el único hombre creado del polvo de la tierra y Jesús, el segundo Adán, fue el único que fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45 le llama el postrer Adán. ¿De acuerdo? Cuando el ángel visitó a María para dar la noticia que sería madre del Hijo de Dios, le dijo palabras muy significativas. Te las leo en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escucha esta cita, la dice David Wells en The Person of Christ, página 429. Me pareció bien interesante. Para la mente judía, estas palabras, cuando dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, señalan a la nube divina que cubría el campamento israelita en el desierto. Escucha qué interesante. Esa nube era la misma presencia misteriosa de Dios presentada visiblemente. Es posible que también tengamos aquí un paralelo con el relato de la creación. En ambos, es decir, en la creación y en el nacimiento de Cristo, el Espíritu está activo. ¿Recuerda? Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. A lo que surge de la actividad creativa en la creación se le llama bueno. A lo que surge de la obra del Espíritu Santo en María se le llama santo. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Fue igual a nosotros en su nacimiento? No. Él fue por encarnación, no fue por concepción. ¿En qué más fue distinto Jesús a nosotros? Bueno, en su vida. La vida de Jesús fue diferente en todo sentido a la de sus hermanos, a la nuestra. Y hay evidencia. ¿Por qué? Bueno, fue una vida perfecta, fue una vida distinta. Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que a Él le agrada.
Pregunta, ¿en tu vida haces siempre lo que a Dios le agrada? Yo no, me equivoco. Y creo que tú también. Juan 14:30 dice, viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Bueno, Satanás tiene cierto poder para tentarnos, para hacernos caer, para destruirnos. Por eso hay que aferrarnos de la mano del Señor. Hebreos 7:26 dice, santo, inocente, sin mancha. ¿Se puede decir eso de tu vida? No, ni de la mía. Como dijo el apóstol Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero. En él no hay pecado, 1 Juan 3:5. La vida del hombre contrasta marcadamente con la vida de Jesús. No hay ni uno solo que sea justo. Es diferente a nosotros, no nos confundamos. El decir que fue humano no quiere decir que fue igual a ti y a mí. Pisó el suelo, respiró el aire que nosotros respiramos, pero no es igual a ti. Dice un canto, no es como yo. No, sería una aberración pensarlo así. Fue diferente en su muerte. Claro, Cristo murió por nuestros pecados. Jesús murió como sacrificio, no como mártir. Hay quienes dicen que Jesús fue mártir. No, Él murió voluntariamente. ¿Por qué? Por sacrificio, para sacrificarse por ti y por mí. Mártires en la tierra ha habido muchos, pero Cristo no fue mártir. Él murió como sustituto. Escucha esto, sustituto, cosa que nadie puede lograr. Absolutamente nadie, nadie lo puede lograr. ¿En qué más fue diferente? Bueno, en su resurrección. ¿Cómo se explica que haya salido de la tumba cuando la muerte segunda? Perdón, leo esto. Jesús es el único ser que resucitó después de haber muerto la segunda muerte, que es la paga del pecado. Pero, ¿cómo se explica que haya salido de la tumba cuando la muerte segunda significa separación definitiva de Dios? ¿Cómo explicamos eso? Sencillamente, porque Él no debía nada. Él no debía nada. Nosotros, o a quien le toque morir la muerte segunda, que espero yo no ser de ese grupo, pues va a ser simplemente ya el castigo final. Pero Cristo, como no debía nada, como no estaba pagando algo propio, sino algo ajeno, Él resucitó. Y queridos, ¿en qué más fue diferente? Resumo, en su misión. No te confundas, hermano. El hecho de que la Biblia dé evidencias claras de la humanidad de Jesús no significa que fue o que es igual a ti y a mí. Repito, no te confundas. Cuando la Biblia describe, ahí en Hebreos 2:17, que fue tentado en todo semejante a sus hermanos, debemos analizarlo en el contexto, ¿sabes? Recuerda, un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, cuando uno puede decir, no, mira, fue tentado en todo semejante a mí, ahí está. Pero no. ¿Qué dice el contexto general? Si tú lees toda la epístola de los Hebreos, que te invito a que lo hagas, la epístola de los Hebreos parece que se enfoca en describir algo muy interesante, que es dar evidencia de que Jesús ocupaba un lugar superior al hombre. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, ¿cómo describió Pablo la carta a los Hebreos la obra de Cristo? Lo describió llamándole apóstol, mediador, sumo sacerdote, precursor, pastor. Te pregunto, ¿tú eres eso? ¿Yo soy esto? ¿Llegamos a sumo sacerdote? No, ni cerca. Otra razón es que la carta a los Hebreos usa superlativos. Por ejemplo, dice, Él superior a los ángeles, más honor que Moisés, gran sumo sacerdote, una esperanza mejor, un pacto mejor, un ministerio mejor, mediador de un pacto mejor, sobre mejores promesas. Es decir, no pone a Jesús así, igual a ti y a mí, no. Está, no te iba a decir un escalón arriba, pero está 10 escalones arriba o 1000 más. Inalcanzable. No te confundas. El que Cristo sea humano, fue humano, el que se haya encarnado, no quiere decir que es igual a mí. Si fuera igual a mí, querido, en pocas palabras, no hubiera sido Él la persona por la cual podríamos obtener la salvación. Necesitamos a alguien mejor que nosotros. Al parecer, la preocupación de la epístola a los Hebreos es señalar la superioridad de Cristo. Sería incongruente con el contexto concluir que el versículo 2:17 de Hebreos sitúa a Jesús en igualdad con el hombre, o pensar que semejante equivale a igual. No se puede, queridos. Quiero terminar con esto. Sería irrazonable e injusto esperar que vivamos como Él vivió. Aquí se postula una salvación por imitación, por reproducción de la obediencia de Cristo. Con tal presuposición, por supuesto, era necesario que Jesús fuese igual a nosotros para que así nosotros pudiésemos llegar a ser igual
que Él para reproducir su obediencia. Pero escucha, hermano, la salvación no es por imitación. Si yo dijera, bueno, es que hice exactamente lo que Cristo hizo, la salvación sería por obras. Pero la salvación es por gracia, un don inmerecido para los que aceptan a Jesús como sustituto. Es entonces cuando Jesús puede ser visto como nuestro ejemplo. Querido, ¿no te parece que la Biblia da suficiente evidencia para decir Jesús fue humano, lloró, sintió, se conmovió, se entristeció, se enojó, pero no es igual a ti? Su enojo no fue igual al mío. Querido, qué bendición es saber, como repite lo que decía hace un momento, que el Dios Todopoderoso, hecho hombre, me comprende. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hasta humillarse hasta la muerte y la muerte de cruz. Querido, quiero rescatar esto. El Señor Jesús nos da ejemplo. Nosotros, sin merecerlo, tomó nuestro lugar. Te pregunto, ¿no crees que debamos de hoy ver al que se ha equivocado, al que ha sufrido, al que ha cometido un error, al que ha tratado de atinarle al blanco, pero ha errado, ha fallado? Y en vez de juzgar, decirle, hermano, si Cristo vino a morir en mí, que he fallado, ¿quién soy yo? Y mostrar compasión también. La humanidad de Cristo nos muestra la compasión en su máxima expresión. Que el Señor te bendiga.